CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. El viernes 8 de abril de 2011 y es un gusto que usted nos acompañe en la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a quienes están con nosotros en el www.laprensagráfica.com y a nuestros televidentes en CCTV Canal 2595 en cable de Tigo que nos ven a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios o preguntas para nuestro invitado de este día. Hoy pretendemos hacer una evaluación preliminar de funcionamiento del reordenamiento del transporte en el centro de la capital, de los compromisos asumidos por los empresarios y el avance en general de este proceso. Está con nosotros en nuestros estudios Nelson García, viceministro de Transporte. Nelson, bienvenido, es un gusto. Buenos días, William, muchas gracias por la invitación y espero, responder todas las preguntas que se formulen. Perfecto. Nelson, para comenzar, explíquenos ¿cuál es la evaluación que tienen a estas alturas de la decisión que tuvieron de ordenar el centro de la capital y particularmente de esa decisión de sacar el transporte público de pasajeros de esos lugares? ¿Es posible hacer una evaluación preliminar a estas alturas? Sí, yo creo que ya a esta altura uno puede analizar y valorar que la medida que se tomó de reorientar el recorrido de las rutas es una medida acertada que beneficia a todos los salvadoreños y salvadoreñas, en este caso los que se mueven en el área metropolitana de San Salvador. Digo a todos porque los diferentes sectores hoy están percibiendo cuáles son los beneficios que tiene el haber reorientado el recorrido de las rutas y ordenado incluso el recorrido de las rutas de buses del área metropolitana. O sea, eran alrededor de 165 rutas las que pasaban en esa área y que sumaban alrededor de 1.135 unidades de buses que transitaban todo el día por esas arterias. La decisión precisamente ha permitido, en primer lugar, un aspecto fundamental que está vinculado a la salud de las personas. Todos los que ahí realizan su comercio, transitaban, se veían afectados en enfermedades broncorrespiratorias, el índice crece porque aspiraban, dijéramos, la emanación del humo que se daba, el tema de la gestión de tráfico, todo el tiempo que se tardaban en trasladar por el centro de San Salvador. Sí, porque bueno, hay cosas que son evidentes, digo, a los ojos de la población, de nosotros como periodistas, es decir, en términos de ver. Claro, ya uno puede caminar libremente por el centro de San Salvador, movilizarse. Ya vimos al ministro de Turismo haciendo sus gestiones por su lado, de movilizar a los turistas locales y extranjeros hasta la zona, y las actividades que se están desarrollando. Pero hay algo más allá de impacto de lo que se ve a simple vista, viceministro. Bueno, los impactos hay cosas que no se ven, como por ejemplo la reducción de los costos en la operación del transporte público, por ejemplo. Eso no se puede ver, pero al final muchas rutas hoy por hoy han percibido que se reduce su costo de operación a partir del hecho que no transitan por el centro. El transitar por el centro era perder 15, 20 minutos, media hora, que los motores estaban encendidos, que se quemaba diésel, gasolina, que se quemaba aceite, y eso generó, dijéramos, un impacto fuerte. Además de eso, hay otros aspectos que también, dijéramos, están vinculados con un mejor servicio para la ciudadanía. ¿Y no es cierto que esto haya significado simplemente mover el problema del centro de San Salvador y llevarlo a la periferia de donde se ha establecido ese anillo? Porque ahí hay planteamientos ya de que dicen, bueno, lo que se hizo ahí sí está bonito, es excelente, pero el problema es que no se redujo el problema de fondo, de esencia, sino que simplemente se trasladó hacia otro lugar. Yo creo que hubieron una cantidad de valoraciones, creo yo, con mucha especulación. O sea, algunos dijeron que no iba a funcionar, que no iba a ser posible, que es un sector difícil, que no iba a acatar las disposiciones. Yo, en primer lugar, quiero rescatar el hecho de decir de que ha asumido y ha habido apoyo de parte de la Mesa Nacional de Transporte, de los propios empresarios, en cuanto a asumir la disposición legal que se ha tomado. En segundo lugar, se decía de que iba a haber ese fenómeno que todos los vendedores iban a buscar en ese anillo. Realmente ha sido un poco al contrario, ¿verdad? Lo que hemos tenido es que ha habido en algunas arterias, y pongo de ejemplo la Darío,
mayor acercamiento de vendedores. ¿Por qué? Porque son mares de personas los que pasan por ahí. Claro, esto nos ha obligado a trabajar también con el sector informal, de venta informal, con los cuales tenemos dijéramos, reuniones permanentes para estar evaluando. Ellos en las primeras reuniones que tuvimos nos decían, mire, estamos siendo afectados. Yo les decía, ¿cuántos días van? Va uno, entonces esperemos que pase un tiempo, nos sentamos, evaluamos para ver si realmente ustedes están siendo afectados. Eso es lo que hemos hecho. Y a estas alturas, perdón, los vendedores que expresan, es decir, o sea, ¿qué es lo que porque ellos tienen la oferta de los productos y la demanda se plantea en términos de la cantidad de gente que se movilizaba por el centro. Hoy la gente ya no está ahí, entonces, ¿cómo les está yendo? La cosa es que la gente sí está ahí, la gente siempre va al centro. La gente sigue pasando por el centro a pesar de que no hay buses circulando ahí. Recordémonos una cosa, que el centro es un área de transbordo de unidades de transporte. O sea, la gente llega, se baja y toma otra unidad para su destino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El movimiento de personas al interior del centro de San Salvador sigue siendo exactamente el mismo, ¿verdad? Lo único que ahora se transita con mayor libertad por esas calles, y ya esas calles que antes eran nudos de vehículos y de buses, eran trenes de buses, o ya no lo son. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que eso ha obligado a los vendedores a estar ahí. Hay una cosa, y lo hemos discutido con ellos, y han dicho, mire, realmente algunos estamos igual, otros nos vemos más beneficiados, y otros sí se han deprimido algunas zonas porque hay menos personas que transitan. O sea, no es una cuestión generalizada, sino que es algo que varía dependiendo del área de la zona. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, explícanos de quién es la responsabilidad de que el centro de San Salvador, una vez que se ha liberado del transporte público, no se convierta en un gran mercado. Es decir, que entonces los vendedores digan, bueno, aquí la gente sigue viniendo y ahora tenemos más espacio porque ya no nos van a atropellar los buceros. O sea, ¿de quién es esa responsabilidad? Vamos a la pausa. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización, maternidad como cualquier otra enfermedad, plan dental, cobertura para trasplante de órganos, seguro de vida, coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas, beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. El viceministro de Transporte, Nelson García, está con nosotros en nuestros estudios. Le preguntaba entonces en el segmento pasado, ¿de quién es la responsabilidad para evitar de que el centro no se convierta en un gran mercado una vez que ya no entran los buses y que la gente sigue llegando? Entonces, claro, las ventas, está la oferta y estará la demanda siempre. Sí, o sea, realmente hay un aspecto que está vinculado a la municipalidad. O sea, el tema de las ventas informales, no solo porque les cobran los impuestos municipales todos los días, sino porque hay una responsabilidad sobre el uso de las aceras, el ordenamiento de este sector de parte de la municipalidad, y la municipalidad lo ha estado haciendo. O sea, tiene planes de ordenamiento y ha estado ejecutando desalojos como una medida que ellos consideran que es el método para poder ir ordenando el centro. En las reuniones últimas que hemos tenido con el sector informal, nos han planteado la necesidad de que haya representantes de la alcaldía. Nosotros así lo vemos. Hay un organismo que lo conduce, Secretaría de Asuntos Estratégicos, que está vinculados todos los sectores que tenemos que ver con el centro de San Salvador, Viceministerio de Vivienda, ahí está la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, la Alcaldía de San Salvador, hay varios alcaldes ahí, está el gobernador, está en este caso Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte, y de tal manera que es un organismo donde participa la alcaldía, donde estamos viendo también este tema,
y lo que nosotros esperamos es que haya un mecanismo de cooperación y colaboración conjuntamente con la municipalidad para poder realmente darle esa recuperación al centro histórico que tanto la necesita. Sin embargo, a pesar de que no es una responsabilidad nuestra, hemos estado en conversaciones con los miembros de los sectores informales, con los principales dirigentes, tratando de poner a disposición todos nuestros recursos y facultad legal que tenemos para poder contribuir con ellos, de tal forma que hemos llegado incluso a un acuerdo que nos han dicho, mire, en la calle Darío, que es donde se está generando el mayor desorden, delimítenos usted un área, ¿verdad? Y tracen ahí una línea y nosotros vamos a llegar hasta ahí, de tal manera que podamos despejar los carriles necesarios para que el transporte, obviamente el transporte privado sea fluido. Hemos entrado en una dinámica en la cual ellos sugieren, nosotros también sugerimos y hemos llegado ya a algunos acuerdos como este que te digo. Claro. Ahora, viceministro, cuando comenzaron ustedes con este proceso de reordenamiento y anunciaron la decisión de sacar todas las unidades de buses del centro de la capital, recuerdo que hubo un poco de malestar de parte del alcalde Norman Quijano porque decía que prácticamente no lo habían involucrado, a pesar de que la comuna tiene mucho que ver con esto. A estas alturas, ¿hay más acercamiento con la alcaldía? ¿Se está coordinando más? Bueno, han habido reuniones, precisamente la semana pasada hubieron reuniones, hay a través de esta comisión que te digo es un mecanismo de coordinación. Ciertamente antes de tomar la medida a ellos se les informó, pero en esto es importante también plantear que hay aspectos legales que le corresponden a cada uno. Por ejemplo, en el tema del transporte público de pasajeros, o sea, yo no tengo por qué consultar con nadie porque precisamente la ley ya me da las facultades y estoy obligado a cumplirla. O sea, le pueda consultar a alguien, pero yo tengo que cumplirla en ese sentido. Pero sí vemos nosotros que es necesario niveles de coordinación que permitan que conjuntamente podemos impulsar un proyecto como este, que es un proyecto realmente muy beneficioso para la zona metropolitana de San Salvador, y sí creemos de que los espacios que hemos abierto nos van a permitir llegar a coordinar actividades. ¿No hay intencionalidad de parte del viceministerio o de parte del Ejecutivo actualmente de querer demostrar de que ustedes sí pueden hacer las cosas y la alcaldía no? Porque la alcaldía es de otro partido político. No, realmente no. O sea, yo creo de que algunos aquí especularon tanto. Algunos dijeron de que habíamos ordenado el centro porque venía Obama, por ejemplo. Otros dijeron una cantidad de aspectos. Sin embargo, yo quiero decirte de que al final esto es una muestra de voluntad de parte del gobierno, de parte del presidente Mauricio Funes, en cuanto a la necesidad que existe de enfrentar el tema de transporte. Lo que nosotros planteamos es que no ha habido esa voluntad en gobiernos anteriores de enfrentar una deuda, una materia pendiente a la ciudadanía, que es el transporte público de pasajeros, y en todos los gobiernos anteriores nunca se quiso hacer nada. Hoy estamos en un esfuerzo de modernización, pero también de ordenamiento, tanto del tráfico como del transporte público, y la gente lo ve muy bien porque se siente beneficiada. Y esto es una decisión... No estamos hablando, perdón, de medidas cosméticas. No, estamos hablando, esta es una medida realmente, aparentemente son medidas, pero que son parte de todo un proyecto, de todo un plan de modernización del transporte que nos conlleva a la implementación de un nuevo sistema, ya lo hemos mencionado, que es un BRT, que es un sistema de troncales con auxiliares y rutas alimentadoras, el cual es el que va a, esperamos que funcione a partir del año 2013 en nuestro país. O sea, todo esto está como parte de la modernización del transporte. Está el proyecto de la tarjeta, del nuevo sistema de recaudo a través de tarjeta prepago, etcétera. Hay una cantidad. Es decir, esto va amarrado, cada paso que está dando está amarrado, no es improvisado. No, esto no es, o sea, aquí no podemos improvisar. Nosotros tenemos un plan que es una política de transporte público o transporte terrestre, y en ese plan de la política están todas estas medidas que no solo buscan ordenar, sino modernizar y transformar el transporte y por ende pues mejorar la calidad de vida de los que transitan en la zona metropolitana de San Salvador. Vamos a la pausa. Cuando regresemos me interesa que nos explique cómo es que lograron finalmente que los transportistas se dieran al interés
en algún momento obcecado que había de continuar circulando por el centro de la capital? Es decir, ¿qué fue lo que les permitió a ustedes llegar a nivel de consenso con este sector y que no regresaran? Porque sí había mucha especulación de la posibilidad de que en el marco de la visita de Obama pues se retiraran, se replegaran los autobuses y luego los viéramos ahí, pero no se han visto. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Viceministro, explíquenos entonces cómo lograron, le decía, de que los empresarios de buses accedieran precisamente a tomar una decisión como esa, que era salirse del centro de San Salvador, y qué garantías hay de que no vamos a ver en los próximos meses presiones hacia el viceministerio para que retornen otra vez al centro, o esa decisión que tomó es totalmente irreversible. Bueno, primero la decisión es una decisión irreversible, lo dijo el secretario de Asuntos Estratégicos, lo dijo el presidente, esto no tiene marcha atrás. En segundo lugar, ¿cómo llegamos a un acuerdo de este tipo? Bueno, primero a través de la concertación. Yo quiero decirte, William, que en el 2009, en el primer semestre que estuvimos en la administración, uno de los puntos que tratamos fueron estos, y hubieron gremiales que nos hicieron propuestas hasta por escrito y con croquis de cómo podíamos trabajar, liberar cierta área del área metropolitana de San Salvador. Lo que ocurrió que la dinámica misma de ir construyendo el Viceministerio de Transporte, digo en términos de institucionalidad, nos llevó cierto tiempo y eso hizo de que este tipo de medidas se dieran en este momento, pero el diálogo y la concertación con el sector, no solo dentro del marco de la negociación que tuvimos del incremento del subsidio, sino mucho más antes, permitió esta medida. Ahora, antes de implementar la medida tuvimos reunión con todos, les explicamos de qué se trataba y les explicamos un principio fundamental que yo creo que al final eso permitió, y era el hecho de que iba a haber equidad en la medida y que se iban a eliminar privilegios que tenían algunas rutas. Algunas rutas habían sido, éramos favorecidas por administraciones anteriores con recorridos más largos, e incluso dentro de la misma ruta habían grupos que iban a un lado, y con esta medida al final ellos dijeron, todos en el suelo, todos en la cama, y le dijimos, bueno, así va a ser, y hasta donde llegue una, ahí va a llegar toda. No va a haber privilegios para ninguno, sino que la medida va a ser una medida realmente justa. Y eso permitió que ellos realmente aceptaran de que fuera así. Claro, hoy aparece, hemos tenido solicitudes de una ruta que dice, mire, yo soy de la 38 tal, antes iba hasta allá, estos no, pero déjenme ir a mí. Entonces no, todas quedan hasta el mismo lugar. Eso realmente le permitió a los propios empresarios entender de que la medida era una medida que era pareja igual para todos. Y además de eso, ya en la práctica hoy ha demostrado que esa medida les ha favorecido a muchos en reducir sus costos de operación. Debo de también reconocer que hay algunas rutas que han sido afectadas desde el punto de vista económico, en donde ha reducido, dijéramos, sus ingresos a partir de que las personas se montaban porque iban más lejos. Hoy que no van más lejos, algunas buscan otra ruta. Entonces hay algunas rutas que se han salido, dijéramos, económicamente han reducido sus niveles de recaudación. Otras las mantienen y otras me imagino que las han incrementado. ¿Y qué hacer con eso entonces? Porque ahí sí es difícil establecer la equidad. Sí, el problema es que ya eliminar rutas para nosotros es complicado. Lo que hemos hecho es tomar una medida... No se ha planteado eliminación de rutas. No se ha planteado eliminación de rutas, sino que simplemente en aquellos lugares sin violentar el área de exclusión,
se podía hacer alguna modificación, pues se podía hacer. Sin embargo, hemos estado discutiendo con los directores de transporte y de tránsito y el hacer alguna modificación nos puede generar una sobrecarga en una arteria y nos puede generar congestionamiento. Las personas creían que no iba a funcionar porque pensaron que las arterias donde se iban a trasladar las unidades iban a ser sobrecargadas. No. ¿Y qué está pasando en este momento? Porque un amigo me comentó que sí se cruzó en tipo 5:30, 6 de la tarde por esa zona y sí le costó pasar. Digo, en la zona periférica donde se están moviendo las unidades realmente ahora. La Juan Pablo siempre ha sido la Juan Pablo. Y ahí sigue pasando lo mismo. ¿Qué es lo que hicimos? Recortamos el recorrido de 42 rutas y ya no pasaron por esas arterias. Entonces, eso lo que hizo era realmente eliminar una cantidad de unidades que pasaban esas arterias y eran las que generaban congestionamiento. Al recortar los recorridos y al modificar los recorridos, establecimos un equilibrio en cuanto a las unidades que transitaban por estas arterias, de tal manera de no generar congestionamiento y de tener una presencia policial permanente, que es lo que hemos hecho. ¿Ya no hay concentración de las unidades alrededor del anillo que se estableció? No, realmente no hay concentración. O sea, lo que hemos hecho es que se recortaron y llegaron hasta un punto, ya no siguieron. Entonces, eso hace que ahí mismo se regresa. Entonces ya no entran a esta área y eso hizo establecer, dijéramos, ese equilibrio. Yo creo que al final el hacer alguna modificación puede generar una sobrecarga de una arteria. Porque pasar por la Juan Pablo es como era pasar hace 6 meses, no tiene mayor problema. Tenemos problemas en el parque infantil porque los ciudadanos no suben la pasarela, sino que se pasan sobre la carretera y eso genera congestionamiento. Pero son problemas que vienen desde hace algún tiempo y estamos buscando algún mecanismo para enfrentarlo y resolverlo. Entiendo que habían algunos empresarios que sí estaban interesados en solicitar al viceministerio la posibilidad de acceder a ciertas áreas, por ejemplo, a algunos ejes preferenciales. ¿Hubo alguna modificación? No, hasta este día no ha habido ninguna modificación. Hay alrededor de 12, 13 solicitudes al respecto, pero el acuerdo prácticamente es que no va a haber ninguna modificación. Quiero volver sobre el tema de las ventas. ¿Cómo se va a coordinar finalmente entonces todo ese tema de ventas en el centro de San Salvador? ¿Lo han dejado totalmente a responsabilidad en manos de la alcaldía de San Salvador o cómo se está manejando? Bueno, por hoy porque también me interesa que hablemos del sector formal. ¿Qué ha pasado con el sector formal establecido? No de los informales, sino del sector formal, que siempre se lamentó de que se había convertido en un gran mercado del centro y eso dificultaba también a quienes tienen su propio local, que pagan impuestos, etcétera, poder hacer negocio. Bueno, con respecto a la responsabilidad, obviamente, como decía, la alcaldía en esto tiene un papel fundamental que jugar. Sin embargo, nosotros a partir de nuestras facultades estamos contribuyendo con el sector informal. Hemos establecido un mecanismo de conversación, es una mesa. La última reunión tuvimos la semana pasada, estuvo el secretario de Asuntos Estratégicos, el ministro de Seguridad, el viceministro de Seguridad, y hay algunas medidas en las cuales nosotros podemos contribuir con ellos y lo vamos a hacer. Sin embargo, queremos de que la alcaldía debe estar presente y debe de contribuir en este esfuerzo, porque al final quien se va a beneficiar son los ciudadanos del área metropolitana de San Salvador. Bueno, vamos a otra pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bien, me interesa que hablemos del pasajero, viceministro. ¿Qué está pasando con ellos? Recuerdo que cuando inició este procedimiento de ordenamiento en el centro de San Salvador, había un poco de preocupación de los pasajeros porque algunos decían que les iba a tocar abordar 2 unidades, que les implicaba más, una unidad más por lo menos. Dentro de su recorrido normal que tenían de 2 o 3 unidades, tenían que tomar una más o caminar grandes extensiones. ¿Usted cree que el pasajero finalmente se ha habituado a Sí, esto? en primer lugar, o sea, cuando se conoció, dijéramos, el proyecto, algunos pensaron que iban a caminar 15 cuadras, 30 cuadras. Al final pudieron comprobar que, como decía, el centro es una zona de transbordo. Lo que camina, dijéramos, la mayoría de personas son entre 200 y 250 metros. Hay algunas excepciones en las cuales algún grupo de personas camina un poco más, pero es un grupo muy reducido de personas que generalmente eran las que iban al Hospital Rosales o a la área de los hospitales y venían del área de Soyapango, que no son miles, son un grupo. Entonces, con ellos se estaba trabajando, se estaba pensando en mover un par de cuadras, dijéramos, siempre manteniendo la zona de exclusión, esa ruta, que creo que les puede permitir, dijéramos, acercarlos un poco más. Pero de ahí para allá, dijéramos, el usuario, pues los primeros días, como decía, no había el acostumbramiento para poder, que le habían cambiado su parada, pero eso fue algo de 3, 4 días, lo cual a la semana ya todo el mundo sabía dónde estaba su parada y todo volvió, dijéramos, a la normalidad. Claro, con el beneficio, y ellos mismos lo reconocen, que el hecho mismo ahora de estar despejado el centro, no solo tienen mayor seguridad, que por cierto quiero destacar, William, que a partir de que implementamos el proyecto en el área metropolitana, en esta zona de exclusión, no ha habido ningún homicidio en el centro aquí de San Salvador. Yo creo que eso es importante destacarlo porque en otros momentos tuvimos, dijéramos, homicidios. No ha habido ningún homicidio hasta este día, que creo que es parte también de los beneficios que hemos tenido de tener una presencia policial en esta área, dijéramos, de intervención. Obviamente mantenemos... Perdón, ¿eso obedece estrictamente al procedimiento de seguridad de parte de la policía o tiene que ver también con ese mismo plan de ordenamiento? Bueno, está vinculado, porque recordemos que este plan de ordenamiento es un plan que estuvo coordinado desde su principio y sigue coordinado con la policía, o sea, Viceministerio y Policía trabajamos de la mano en esto y que juntos hemos logrado, dijéramos, trabajar en esta área. Obviamente la intervención policial que se hizo y la presencia policial que se mantiene, erradicó y eliminó algunos puntos que habían de asalto donde se lesionaba a las personas, todo eso se eliminó y eso es parte de los beneficios que hoy tenemos. Por decir, no ha habido ningún homicidio en esta área, que es bueno destacarlo, porque es parte de los logros que como seguridad también hemos tenido. ¿Y esa presencia policial va a continuar? O sea, esa continúa, no es temporal, no, es esa permanente. Continúa, claro, entramos con un dispositivo realmente muy amplio, o sea, teníamos en esa área alrededor de más de 300 policías y al final se redujo a más o menos un 40% de esa presencia, que andamos hablando de 140, 135 que están en esa área permanentemente, donde está tránsito, seguridad pública, etcétera, y están haciendo su labor. Le preguntaba en el segmento pasado también sobre el tema de, bueno, estamos hablando de las ventas informales, pero en el sector formal, ¿ha habido reunión con el sector formal del centro de San Salvador? ¿Qué han expresado a estas alturas? Bueno, nosotros tuvimos este reunión cambio con ellos, con la Cámara de Comercio, porque realmente la mayoría están, dijéramos, aglomerados en Cámara de Comercio. Tuvimos reunión precisamente antes de implementar el proyecto para dárselos a conocer y lo vieron muy bien, nos motivaron a que no paráramos y que no echáramos marcha atrás de este proyecto y bueno, así lo hemos hecho. Obviamente parte de los que también se han visto beneficiados son ellos a partir del hecho de que las personas puedan transitar libremente por esas calles, entrar a un comercio y no esperando de que un bus o un microbús las pueda atropellar. O sea, creo que los beneficios se van a ir expresando en la medida en que el proyecto se vaya consolidando tal como lo tenemos y creemos de que también ellos son parte de las personas beneficiadas. Bien, y no hay, tal cual está marchando ahora este proyecto, no hay probabilidades de que tengan que recurrir ustedes a las medidas de presión, al garrote, como decimos en este país, para continuar con el proceso de ordenamiento. Bueno, realmente ese método, nosotros un método que hemos privilegiado es precisamente el establecer
esta mesa de transporte con los empresarios. Ya tenemos todo lo que va del gobierno, 18 meses de estar sentados, nos vemos cada semana, cada 15 días, y ahí discutimos los temas y ahí buscamos alternativas. Yo creo que el tema ese de a través de la represión o de la fuerza querer implementar las medidas, creo que en otros tiempos no ha funcionado, y precisamente lo que hoy hace la diferencia es que nuestro gobierno tiene un diálogo permanente con los sectores, y en este caso como Viceministerio de Transporte con los empresarios, que es lo que nos está permitiendo salir adelante. Claro, en esto hay que entender, William, que hay también algunas excepciones de empresarios que no van a estar de acuerdo y que no están en la mesa, no están organizadas en ninguna de las gremiales y que posiblemente expresen su inconformidad, pero hoy por hoy pues no ha habido la necesidad de utilizar la fuerza y esperamos que no la haya. Bien, vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, viceministro, creo que es interesante saber qué es lo que viene ahora, pues porque hemos visto ya una medida concreta de resultados concretos de lo que hemos estado hablando. Entonces uno se queda a la expectativa, bueno, ¿qué viene después? O sea, porque este problema es bastante complejo, usted lo sabe perfectamente. Educar, por ejemplo, a los conductores es una cuestión bastante complicada, que me gustaría escuchar su opinión, porque ya hemos visto en el seguimiento que han hecho los medios de comunicación a los conductores de las unidades que han estado estos conductores en la escuela, y bueno, se ha visto todavía que siguen cometiendo infracciones. Evaluemos rápidamente el tema de la escuela. ¿Qué está pasando con la escuela y si usted está dando seguimiento para saber si efectivamente el conductor que entra a la escuela sale reeducado, pues, o al final lo que tenemos es más de lo mismo? Pero yo creo que esto lo he expresado en otros momentos, William, y es que hemos iniciado un proceso. Ha habido una forma de hacer las cosas por más de 20, 25 años, y no ha habido ningún mecanismo que trate de orientar o reorientar este tipo, dijéramos, de actividad. Este proceso que ha iniciado, no esperemos que de un día para otro cambie al ciudadano, o sea, que alguien porque pasa a la escuela entró como violador de las leyes y sale no violador, no. Es una escuela, precisamente es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que se va a ir dando en la medida en que no solo, por un lado, instruyamos desde el punto de vista teórico, sino también en la calle la policía sea estricta en cuanto a garantizar el cumplimiento de la ley. Entonces, pero esto no implica que a usted no le preocupe entonces de que puedan haber conductores que aún pasando por la escuela continúen cometiendo infracciones. Bueno, a mí sí me preocupa, precisamente por eso es que hemos establecido primero hemos iniciado un proceso que no existía, que era meterlos en una escuela, hablar con ellos, hablar de las relaciones públicas, hablar del respeto a los usuarios, hablar de psicología, de la autoestima, etcétera. Ellos cuando salen, obviamente salen con otra dinámica, ¿verdad? Sin embargo, cambiar el sistema de hábitos y costumbres en una persona no es algo que hace de un día para otro, no es como cambiar el sistema de ideas, que una idea la puede cambiar de un día para otro, pero el sistema de hábitos y costumbres lleva un poco más de tiempo, y lo que estamos haciendo es tratando de seguir ese proceso precisamente para que podamos percibir un cambio en el nuevo conductor. Yo creo que aquí va a jugar un papel importante también la creación del perfil de un nuevo motorista, que es lo que hemos estado construyendo, de tal manera que podamos ir
teniendo una nueva generación de motoristas. Este es un proyecto un poco más a mediano plazo, pero que ya lo estamos trabajando, pero hemos iniciado un proceso. Obviamente a la par de esto viene una etapa que va a ser muy dura para todos ellos, que es el hecho de que en la reforma al decreto 487 estamos estableciendo que algunos de los mecanismos o algunas de las medidas que hemos dicho que deben de cumplirse, el que no las cumpla no va a tener compensación. Por ejemplo, el que ande con la puerta abierta, si un bus anda con la puerta abierta y hay un inspector que hace el informe con la fotografía correspondiente, se le va a quitar el subsidio. Obviamente esto en este momento andan con puertas abiertas todavía. Ahorita hay un grupo que anda con las puertas cerradas, hay otro que anda con las puertas abiertas, más en microbuses se ve que anda con la puerta abierta, no quieren asumir esa medida, pero entonces vamos a pasar a otro momento, y es el hecho de que vamos a empezar a suspender el subsidio a partir de la reforma, aquel que tenga la puerta abierta, aquel que no pare en la parada correspondiente. Obviamente esto va a quedar en el reglamento del decreto de estabilización de las tarifas del transporte público de pasajeros 487, y aquel que no cumpla obviamente va a tener que se le va a suspender la compensación. Claro, aquí creo que los empresarios deben de jugar un papel importante con sus motoristas, porque si su motorista no cumple la ley, ¿verdad?, prácticamente a la unidad se le va a quitar la compensación. Ahora, ¿el decreto cuándo entra en vigencia? El decreto fue aprobado, entiendo que hace más o menos 8 o 9 días fue aprobado el decreto, y esperamos que entre en vigencia en un periodo de algunos, no sé, 18 o 20 días, dependiendo del proceso de formación de ley, y a ese momento ya tenemos formulada la reforma para que en el momento en que entre en vigencia el decreto también sean aprobadas las reformas al reglamento, que en este caso son reformas ejecutivas. ¿Y si está dispuesto usted a enviar medidas ejemplarizantes? Bueno, es decir, podemos ver los periodistas, y eso, más que los periodistas, la población en este país, una medida ejemplarizante, de decir, bueno, se le quitó el subsidio a ese microbús, a ese bus, precisamente porque llevaba puerta abierta. Que alguien dice, bueno, no es una falta tan grave, pero lo van a hacer. O sea, nosotros en esto vamos a fondo. O sea, en esto debe de haber de parte de todos asumir la ley. Por un lado, los que la deben de cumplir, por otro lado, que debemos de garantizar que se cumpla. En ese sentido, estamos, dijéramos, en serio, la gente decía, mire, no van a cumplir, ¿verdad? Pero aquí o cumplen, o sea, no hay alternativa, ¿verdad? ¿Y cuenta usted con todo el respaldo del presidente de la República? Bueno, precisamente esta es una disposición presidencial, es una disposición que ha sido establecida con la idea de enfrentar esta materia pendiente como es el transporte público de pasajeros, y así lo estamos haciendo. Fuera de cámara me mencionó usted que en un mes se pueden esperar otras medidas importantes en el tema. Bueno, las medidas ¿de qué estamos hablando? Son primero las revisiones mecánicas al transporte público de pasajeros. Ya hace unos días se publicó en el periódico para que todos los talleres puedan presentar su intención de participar, su oferta. Hay una comisión conformada por la Subsecretaría de Transparencia, por el Ministerio de Hacienda, por el Viceministerio de Transporte, en la cual se está viendo el tema de la revisión mecánica. Lo hemos hecho de esta manera para que todos, tanto Hacienda, Transparencia, puedan opinar. Está la policía también, y en los próximos días vamos a tener los talleres ya clasificados y cuál es la revisión que van a hacer, para poder, esperamos nosotros, iniciar esa revisión mecánica del transporte colectivo en la última o la primera semana de mayo. Bien, me interesa el punto, vamos a la pausa y seguimos después de esto, volvemos. Con el Seguro de Salud de ACE Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización, maternidad como cualquier otra enfermedad, plan dental, cobertura para trasplante de órganos, seguro de vida, coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas, beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero,
porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Algunos cibernautas, particularmente algunos que están en el Twitter, nos decían que de la preocupación que tenían de los buses, de la vida útil de los buses, viceministro, y justamente que estamos hablando de todo este procedimiento que tiene que ver con la revisión técnica de las unidades. Díganos cuántas unidades en total son las que se van a someter a este procedimiento y qué va a pasar con las unidades que no solo teniendo los 20 años de vida útil, que es lo que establece la ley, si no llenan esos requisitos pueden quedar fuera, o qué pasará con ellos. Bueno, en este caso la revisión mecánica es una revisión que está establecida en el reglamento de transporte terrestre y establece un proceso, y el proceso es que la unidad se somete a una revisión mecánica, a un taller autorizado por el viceministerio, y en base a, dijéramos, un perfil de revisión que se hace de aquellos aspectos básicos y fundamentales que una unidad debe de tener, le da una certificación si pasa o no la revisión. Esta certificación antes era solo por escrito, nosotros hoy lo que estamos estableciendo es un sistema, digamos un sobre en el cual el bus llega al taller, el taller tiene una computadora que está conectada con el viceministerio y allí mismo, ¿verdad? A la hora de pasar en el sistema computarizado, eso va al viceministerio. De tal manera que cuando le da ¿Eso lo va a tener en red el taller? Lo va a tener en red con el viceministerio de Transporte. O sea, la información ustedes la estarán captando allá. La vamos a estar de tal manera de que le va a dar su certificación, pero además de eso ya nos va a aparecer en el sistema si esa unidad pasó o no, porque de ahí nosotros lo mandamos a hacer tracing para bloquear esta unidad. Si es que no cumple con los requerimientos que establece la revisión, se bloquea y ya no va a poder ser refrendar, sale. Entonces lo que dice el reglamento es que si una unidad no pasa la revisión mecánica, pues no se le extiende su certificado, el propietario está obligado a retirar esa unidad hasta dos cosas, temporalmente, o la sustituye por otra, o la repara y vuelve a someterse al examen de tal manera de que debe de pasar la revisión mecánica. Esto es un mecanismo que vamos a implementar, esperamos nosotros a partir de la primera semana de mayo estemos haciendo ya esto, y nos va a permitir realmente poder garantizar que las unidades que circulen estén en condiciones mecánicas perfectas. ¿Son más de 10.000 unidades? Son alrededor de 10.200 unidades entre buses y microbuses las que se van a someter a esto. Y si los empresarios están claros de que pueden estar en una situación como esa, ustedes van a revisar ahí que todo el sistema, por ejemplo, de frenos, el tema de contaminación y todo ese tipo de cosas. O sea, tapicería, vehículos, el tema de llantas, freno, sí. Toda esa parte de llantas, toda esa parte tiene que ser revisada porque es lo que genera realmente accidentes. Algunos accidentes que hemos tenido porque los frenos no le han funcionado a una unidad, entonces debemos de garantizar que los frenos estén funcionando en perfectas condiciones, el tipo de llanta que tiene, etcétera. Es todo un formato que debe de cumplirse y a partir de eso se le da la certificación. ¿Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que si la unidad tiene 5 años, si tiene 15 o está por cumplir los 20? O sea, es el estado de la unidad. Es el estado de la unidad, obviamente según el decreto, el artículo 34 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que las unidades podrán circular como transporte público con una edad de 20 años, entonces de fabricación de 20 años. En ese sentido, nosotros en el cumplimiento de la ley lo que debemos de garantizar es que independientemente de la edad que tenga la unidad, debe de gozar de las condiciones mecánicas que le den seguridad al usuario. A estas alturas, en el marco del seguimiento de todo lo que están haciendo ustedes, ¿cuántas esquelas se han impuesto y qué ha pasado? Porque, bueno, vimos en algunos días atrás de un conductor de unidad de bus que tenía, no sé, 50, 60 esquelas. Quisiera saber cómo ha evolucionado eso, viceministro, que nos comparte esas estadísticas. Bueno, en el caso de las esquelas, nosotros podemos mencionarles que hemos puesto hasta este momento
permítanme, 12.877 esquelas solo al transporte, ¿verdad? 101.591 esquelas al transporte particular y a carga 1.696. O sea, hemos impuesto del 1 de enero al 4 de abril de este año un número total de esquelas de 116.164, que es, dijéramos, mucho mayor que el que habíamos impuesto en el periodo anterior del año pasado. ¿Por qué ha incrementado? Uno puede pensar, ¿es porque hay más, desde luego, más violaciones al reglamento de tránsito o es porque ustedes ahora están más estrictos en la aplicación de la ley? Bueno, las violaciones al reglamento y a la ley pues se dan y casi le dan la mayoría de conductores. Yo con mucha pena decir de que esto es un aspecto que no se asume por la población. Hay un mayor control policial y esto ha permitido que se incremente el número de esquelas. Va a seguir de esa manera, ¿verdad? Y esperamos que el ciudadano pueda comprender que es necesario cumplir con la ley y el reglamento de transporte y tránsito. ¿A cuánto ascendería en términos de dinero toda esta cantidad de 116.164? 3.469.503.47 centavos. A eso equivale las esquelas impuestas del 1 de enero al 4 de abril de este año. Perfecto, vamos a hacer la última pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, le consultaba en el corte anterior, viceministro, de cuál es lo que se ha recuperado entonces. Pues estamos hablando de estas más de 116.000 esquelas, cuánto es lo que ya ha pagado la población y de esto, en el caso de los empresarios de buses o los conductores, para ser preciso, no sé si tiene dato cuánto han pagado en el caso de los conductores de buses. Se han pagado, solo de conductores de buses no lo tenemos por placa, sino en sentido general, que se han pagado $366.763 en el total de 116.164 esquelas. Sí. En el caso de transporte particular no lo tenemos específicamente de esa manera, pero eso es lo que se ha recuperado Hacienda del pago de esquelas. En el caso de los conductores de buses, no hay posibilidades de que haya alguna condonación o perdón de esquelas, porque se está hablando en algún momento de sí permitirles que pagaran por cuotas y ese tipo de cosas. Bueno, las esquelas se tienen que pagar. Toda la deuda causada al Estado tiene que pagarse, no puede dispensarla ni el órgano ejecutivo ni el órgano legislativo, simplemente solo deben de pagarse. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y lo que estamos haciendo es para facilitar a las personas que paguen. La Asamblea Legislativa tiene en sus manos en estudio un proyecto de decreto, el cual va a permitir pagar las esquelas por cuotas, lo cual le va a permitir, dijéramos, a aquel que se someta a los planes de pago poder circulando. Pero esto todavía está en estudio a la Asamblea y bueno, la Asamblea va a tomar la medida pertinente en su momento. ¿Pero por qué siguen conductores de autobuses manejando, teniendo acumuladas tantas esquelas? ¿No hay una forma de que esas personas no vuelvan a tomar una unidad de transporte colectivo? Bueno, la iniciativa que hoy está planteada establece un límite de a quienes se les puede aplicar este plan de pago y son los que tienen una acumulación de esquelas, entiendo yo que entre $2.000 y $2.500. Claro, aquí tienen $3.000, $4.000, $5.000, hay alguien que tiene $8.000 en esquela, obviamente no va a poder acogerse a este plan,
y lo más seguro es que queden fuera del sistema, o sea, los que más han violado van a quedar fuera, pero va a haber un grupo el cual sí va a poder acogerse a este plan. Hay quien debe 200, 300 dólares, 400 dólares, pero se le imposibilita pagarlo de una vez. Entonces, obviamente hay que entender que también cada una de estas 10.200 unidades es conducida por un motorista que también tiene una familia, y lo que buscamos es dar una alternativa para que puedan hacerlo siempre y cuando no solo se sumen al tema de el pago de las esquelas, sino también que asuman una actitud más responsable con respecto a las leyes y a los usuarios. ¿Y no sería recomendable que hasta cierto número de imposición de esquelas esta persona pueda manejar una unidad, o más bien se le elimine la posibilidad de que continúe manejando un autobús? Bueno, para que no haya eso de la recurrencia, además de la amenaza pues para los pasajeros. Yo creo que ya es un aspecto, nosotros hemos discutido incluso aspectos que van mucho más allá de suspender por periodos de 5 o 10 años las licencias, pero esto está muy vinculado al tema de lo que la Asamblea haga o reforme en cuanto a la ley. Hoy por hoy no hay ninguna disposición legal que establezca eso, sin embargo yo creo que es un momento muy propicio para trabajar en una reforma con respecto a la emisión de las licencias, con respecto a los requerimientos y respecto a las sanciones. Creo yo que es un aspecto que puede contribuir mucho al tema de seguridad vial de nuestro país, y bueno, yo espero que la Asamblea en su momento pueda asumir esta parte. Entonces, para recapitular, estamos al cierre de la entrevista, sí, entonces veremos varias disposiciones en menos de un mes. Bueno, estamos viendo el tema de la revisión mecánica, vamos a iniciar el tema que las unidades han establecido, los gobernadores de velocidad o controladores de velocidad, y el tema, bueno, no es medida, pero sí es parte del cumplimiento de la ley, que va a iniciar el proceso de cambio de placas en nuestro país, y que ese cambio de placas va a contener para el parque vehicular, con 700.000 vehículos, una revisión mecánica básica que debe ser superada por aquellos que van a cambiar las placas. Este último dato, ¿para cuándo sería lo de las placas? Bueno, teóricamente empezaríamos el 2 de mayo. Digo teóricamente porque obviamente hay una empresa que es la encargada de hacer las placas y esperamos que todo salga a tiempo. La logística para la entrega está diseñada, va a iniciar una campaña publicitaria para darle a conocer al ciudadano que para poder obtener su placa debe tener todo el sistema eléctrico en perfectas condiciones, todas sus vías, todas sus luces, debe tener su parabrisa correctamente, su retrovisor, no puede tener halógenas más de 75 centímetros como dice la ley, el polarizado que tenga debe de ser el que la ley establece, que es 35%, no puede ser más. Aquel que lleve un polarizado mayor a ese, no se le va a dar, dijéramos, la placa. En ese sentido, vamos a dar a conocer todas aquellas medidas para que todos nos pongamos dentro del marco de la ley. ¿El costo final entonces de las placas es de cuánto? Es el mismo, $42, que tiene hace 10 años. Bueno, perfecto, viceministro, le agradezco que haya compartido con nosotros. Gracias, William, y a ustedes, amigos, por habernos visto. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes. Que descansen.